Proverbios capítulo 19 versículo 8 dice lo siguiente: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Vamos a volver a leer la palabra. Creo que le está saliendo en la pantalla, sobre todo los que están en casa, pero quiero que lo escuche usted que está en el templo. Dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran conocimiento prosperarán. Hoy quisiera hablarte acerca de un tema que hemos titulado la mejor inversión de la vida. ¿Puede repetirlo conmigo o escribirlo en casa, por favor? Diga: la mejor inversión de la vida. Si tiene cerca a alguien, por favor mírelo al tapabocas y dígale: la mejor inversión de la vida. Cuando hablamos de invertir, estamos hablando de que todos generalmente hacemos cosas esperando tener buenos resultados. Cuando usted se matricula para una carrera, se casa, emprende un sueño o un negocio, lo hace para que le vaya bien. Todos estamos persiguiendo el éxito. Todos estamos persiguiendo que las puertas se nos abran. Todos estamos detrás de la intención de que lo que hacemos funcione. Sin embargo, no podemos poner nuestros ojos en la meta sin dejar de un lado algo llamado proceso. Quiero que escriba esto, por favor. Sin un proceso bueno, no hay un buen éxito tampoco. Entonces nos han vendido la idea de que podemos tomar atajos o que podemos hacer las cosas a nuestra manera. Pero yo quisiera mostrarle al menos dos ilustraciones de dos personajes cinematográficos que me valen mucho para enseñarte lo que hoy te voy a mostrar. Una de mis películas favoritas de este año se llama La Mujer Maravilla 1984. Levante la mano los que se la vieron, por favor. Muy bien, ustedes son de los míos. Los que están en la transmisión y se la vieron, escriban yo. Los que nos vimos la película, qué peliculaza, buenísima, me encantó. Me llevé a mi esposa, me llevé a los niños, y una de las cosas que me gustó de esta película es su escena inicial. La película empieza donde Gal Gadot, o la Mujer Maravilla como es más conocida, o Diana, que es su nombre de Amazonas, era una niña y estaba en una competencia con otras amazonas mucho más grandes que ellas. Ahí está la imagen. Diana tiene que empezar un circuito, unas olimpiadas, y en medio del camino tiene un problema. Por favor, repita conmigo fuerte la palabra problema. Diga: problema. Muy bien. Y ante ese problema, Diana hace trampa. Se brinca una de las cosas que tiene que hacer para poder llegar a tiempo con las demás. Cuando ella finalmente llega, tira la lanza, que es lo último que debía hacer. Una de sus maestras le dice que no está permitido ganar haciendo las cosas de manera indebida, ya que la mayor fortaleza de ella es la verdad. Y me encantó porque toda la película gira en torno a que si nosotros no caminamos en la verdad, entonces no podemos disfrutar la vida como es. El otro personaje no es tan técnico como Diana. Mírenlo, de pronto algunos lo han visto. Tiene un nombre particular, se llama Chick. A ver, ¿me lo puede poner por favor el de la pantalla? A ver si me encuentran ahí al otro personaje. Este lo conocí por mi hijo Jerónimo. Ahí está, mírenlo. ¿Cuántos se vieron Cars? Levante la mano. Los que ahí sí se levantaron más la mano. Algunos dijeron: pastor, me la vi de peladito. Yo me la vi con mi hijo. De hecho, sus 2 primeros años, todos los regalos, toda la ropa, todo tenía que ser de McQueen. Pero Chick es un personaje interesante en esta película. Al final de Cars 1, Chick termina ganando la carrera. Se gana la Copa Pistón. Es el ganador. Pero lo particular es que aunque gana la carrera, no gana siendo el más popular, y tampoco logra el éxito, porque en esta ocasión Chick gana, pero escuche bien, gana porque McQueen decide hacer lo correcto en medio de la competencia. Y entonces aparece una realidad que hoy quiero enseñarte, y es que para poder alcanzar el éxito debes respetar los procesos previos al éxito. Yo creo que Dios ha preparado
para ti un futuro maravilloso. Gracias por ese amén que está sonando ahora. Yo creo que Dios ha preparado para ti cosas maravillosas, pero tienes que entender que mientras no respetes los procesos antes de tu victoria, la victoria no te va a saber a nada. Porque el que llega a la meta sin hacer un buen proceso, la meta lo puede hundir otra vez. Y no estás aquí para retroceder y para perder el tiempo. Estás aquí para crecer en tu vida y para alcanzar lo que Dios preparó para ti, pero haciendo las cosas de manera correcta. Y hoy quisiera presentarte 3 cosas que son inversiones que debes poner en tu vida para que puedas caminar en un proceso correcto y de esa manera alcanzar la bendición que Dios tiene para ti. Lo primero que te quiero enseñar, la mejor inversión de la vida. En primera instancia, por favor, escríbalo. Usted que está en casa y si está tomando nota en la iglesia, también hágalo. Adquiere sabiduría. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga: debo adquirir sabiduría. Proverbios capítulo 19, versículo 8. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahí. Proverbios capítulo 19, versículo número 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Ahora, ¿qué es sabiduría, pastor? Sabiduría es el resultado de una íntima relación con Dios. Sabiduría es poner la voluntad de Dios por encima de tus deseos. Tú desarrollas sabiduría cuando entiendes que vale más hacer la voluntad de Dios que suplir tus deseos. Levante la mano el que alguna vez, por suplir un deseo, y ese deseo iba en contra de la voluntad de Dios, se metió en un problema. Yo soy el primero en levantar la mano. Gracias por su honestidad. En ese momento el deseo te dice: hazlo, que la vas a pasar bien, te vas a sentir bien, te va a gustar. Pero cuando llega la hora de pasar la factura, puedes perder cosas supremamente valiosas. Por eso la sabiduría existe en el corazón de las personas que, aunque tienen anhelos y aunque tienen deseos, han entendido que hay 2 formas de lograr las cosas en la vida: saltándome la voluntad de Dios o caminando en la voluntad de Dios. La sabiduría te aterriza y te recuerda que es importante caminar en una vida donde el temor a Dios esté incluida en ti. Cuando pierdes el temor a Dios, haces cosas que jamás pensaste que harías. Cuando pierdes el temor a Dios, no respetas a Dios. Cuando pierdes el temor a Dios, te vuelves tramposo. Cuando pierdes el temor a Dios, te vuelves mentiroso. Cuando pierdes el temor a Dios, haces las cosas de manera indebida para alcanzar un fin. Te tengo una mala noticia: todo lo que alcances sin tener temor de Dios en tu vida, todo lo que alcances por una trampa, todo lo que alcances de manera ilícita, todo lo que alcances de manera indebida, lo vas a perder. Pero lo que construyas en una vida de temor a Dios, dice la palabra: el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hay gente que en su vida sentimental no sale de un fracaso para meterse en otro. Pastor, todos los hombres me han hecho sufrir. Son una partida de desgraciados. Yo tengo las fotos de ellos guardados, ya los he mandado por correo a Laura en América para que los pasen allá, pasen a todos los desgraciados. Pero mi pregunta es: hija, en tus noviazgos y en tus relaciones, ¿has llevado una relación donde ha habido temor a Dios o donde has dejado que el placer sea lo que gobierne tu noviazgo? Si has dejado que el placer sea el que gobierne, es muy probable que esa relación hoy no exista. Porque todo lo que el pecado toca lo destruye. Alguien tiene que escribir eso: lo que el pecado toca lo destruye. Por eso la sabiduría es tan importante, porque la sabiduría te lleva a decir: esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios. Si esto agrada a Dios, lo voy a hacer. Si no agrada a Dios, entonces no lo voy a hacer. Parecería obvio, pero tomar decisiones que honren y agrade a Dios es la clave para tener una vida de bendición. Si tienes que escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer la tuya, escoge siempre hacer la voluntad de Dios y te va a ir bien. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Déjeme por favor mencionarle lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 15. Dice: los planes
bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Hay personas que no han entendido cuán importante es hacer las cosas de manera correcta. El mundo y el enemigo te va a ofrecer trampas, chanchullos, cosas indebidas para que llegues más rápido. Pero en la vida no se trata de quién es el que primero llega, sino de quién es el que lo hace de manera correcta. Es probable que algunos digan: pastor, me ha tocado difícil. Yo no he crecido con un apoyo y un respaldo emocional, un respaldo familiar y mucho menos un respaldo económico. Y a veces tengo que remar contra la corriente y es difícil. Pero yo te digo algo: tú puede que no tengas el respaldo humano, puede que no tengas el respaldo financiero, puede que ni siquiera tengas el respaldo emocional, porque estás con un papá y con una mamá que todo el tiempo te está diciendo: tú no puedes, usted todo lo deja tirado, usted siempre es igual. Y ese tipo de palabras, en vez de animarte, parecerían desanimarte. Pero hoy vengo como tu pastor a decirte: si hay algo que tiene que llenarte el alma de gasolina, si hay algo que tiene que llevarte la vida, que tiene que llenarte la vida de ánimos, es entender que el que camina en integridad tiene algo seguro, y es que aunque su camino sea largo, aunque su camino sea demorado, el que camina en sabiduría, el que camina en integridad, tiene la victoria asegurada, porque Dios bendice a los que deciden honrarlo. Alguien tiene que levantar sus manos y decirme amén en esta preciosa mañana. Haz lo correcto y de algo puedes estar seguro: Dios va a ir contigo a donde quiera que vayas. El que lo crea, por favor, alabe a Cristo con un aplauso fuerte y dígale: gracias, Señor, porque voy a caminar en sabiduría. Ahora quiero enseñarte lo segundo, y es: no solamente adquiere sabiduría, sino en segunda instancia adquiere consejo. Segundo, adquiere consejo. Proverbios 19:20 dice lo siguiente. Proverbios 19, capítulo número 20, dice: consigue todo el consejo y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Otra vez: consigue todo el consejo que puedas y la instrucción que puedas, para que seas sabio por el resto de tu vida. Mire, en la vida siempre necesitaremos consejeros. En la vida siempre necesitaremos del consejo. El consejo es parte del desarrollo integral de la vida. El consejo te muestra lo que tú no ves, te enseña lo que tú no sabes, te recuerda lo que olvidaste. El consejo es importante en la vida. Si hay algo que tienes que aprender a atesorar, son los consejos preventivos. Permítame hablarle de la diferencia. Hay consejos correctivos y hay consejos preventivos. Los consejos preventivos son los que tomas antes, o mejor, los que pides antes de tomar decisiones. Los consejos correctivos son los que pides después de tomar decisiones. ¿Qué es más fácil? ¿Dar un consejo preventivo o dar un consejo correctivo? Desde luego, dar un consejo preventivo. Lo que pasa es que tú conoces a una persona necia, porque el necio no pide consejo antes de, lo pide después, y ahí hay problemas. Cuando tú estás pensando en hacer lo indebido, cuando tú estás pensando en tomar una decisión importante en tu vida, cuando tú estás cansado en casa y no sabes qué hacer, cuando de repente las presiones de la vida te están ahogando, cuando dices: ahora no sé de qué manera salir de esta crisis, nunca tomes decisiones en momentos de presión. Lo que tú debes hacer es pedir consejo, porque el consejo te ayudará a clarificar la circunstancia que estás viendo. El consejo te permite entender la voluntad de Dios para tu vida. Cuando estamos en momentos de crisis, no pensamos con la cabeza, nos volvemos personas emocionales. Y las emociones son engañosas, porque las emociones hoy te pueden llevar al límite y mañana te pueden llevar a fronteras terribles. Las emociones te dicen hoy: hágale que está contento y si se puede, y al siguiente dices: no podía. Las emociones te dicen: saca de tu vida a esa persona que no vale para nada, es una basura. Y al siguiente día las emociones dicen: no hay otro como él, devuélvelo.
Por eso no tome decisiones cuando las emociones están en calor. Antes de tomar decisiones, pida consejo. Porque un tercero, otra persona, ahora, no le pida consejo a cualquier persona, pídale consejo a gente que ame a Dios. Pídale consejo a personas que sean sabias. Pídale consejo a gente que tenga argumentos en su propia vida para instruirlo y para guiarlo. Pastor, yo tengo un amigazo. Ese man es re bien. ¿Y cómo le dicen? No, pastor, le dicen Mateito. ¿Y por qué le dicen Mateito? Porque es peor que el de Pandillas, Guerra y Paz. Es periquero, bazuquero, le gusta la marihuana, pero es de mi corazón. No, pues ¿qué te va a recomendar el bro? Tienes que buscar gente que esté mejor que tú emocionalmente, espiritualmente y también en su vida, para que te puedan instruir y te puedan guiar con un consejo objetivo. Pero muchos de nosotros nos encanta buscar consejos en personas que nos alienten y nos alimenten la nostalgia, la tristeza. No, el consejo no siempre te va a decir lo que tú quieres, pero siempre te dirá lo que debes hacer. El consejo no siempre será muy cómodo a la hora de tomar decisiones, pero siempre buscará tu bienestar. Por eso, dale valor al consejo. La palabra del Señor nos lo enseña. Proverbios 20:18 dice algo que quisiera mencionarle, y es: con buenos consejos los planes tienen éxito. Otra vez, con buenos consejos los planes tienen éxito. Todavía recuerdo cuando me iba a casar. Cuando uno se va a casar, pues la vida está a un punto de cambiar de una manera tremenda. Y cuando uno se va a casar, uno quiere que las cosas salgan bien, que sean bonitas, que todo salga chévere. Entonces, lo primero que empezamos a buscar es: ¿dónde vamos a hacer nuestra ceremonia? ¿Dónde vamos a hacer nuestra recepción? ¿Dónde vamos a vivir? Entonces uno empieza a buscar en internet y empieza a averiguar en páginas y empieza a pedir cotizaciones. Pero uno de los grandes problemas que uno comete cuando se va a casar y está en esa primera etapa es que se queda con la primera averiguación, porque cree que eso es lo mejor, que eso es lo último. Y usted no se imagina cuánto me ayudó a mí, cuánto dinero ahorramos pidiendo consejo. Cosas como, queremos hacer esto, queremos decorar de esta manera, ¿qué me aconsejas? Y en esas preguntas me topé con gente que me decía: no, espérate que tengo un amigo, espérate que tengo un conocido, espérate que conozco a alguien que nos puede ayudar. Y en esa dinámica empecé a ver cómo lo que yo creía que era, pues pudo haber sido mejor. Pero hay gente que en el afán de hacer las cosas a su manera, o de apresurarse porque quieren que las cosas funcionen ya, se les olvida que en el consejo hay bendición. Tú tienes planes. ¿Alguien puede decirme amén? Tú tienes sueños. ¿Alguien puede decirme amén? Incluye en tus planes y en tus proyectos el consejo, y el resultado será éxito. Aprende a darle valor al consejo. Aprende a encontrar personas que te aconsejen bien, y entonces te vas a dar cuenta que tu vida tendrá una gran inversión de valor. Pero déjame mostrarte lo tercero y último que debes invertir en tu vida. No solamente debemos adquirir sabiduría, no solamente debemos adquirir consejos, sino tercero y último, adquiere conocimiento. ¿Puede repetirlo conmigo? Los que están en casa, escríbalo por favor. Diga: conocimiento. Debemos adquirir conocimiento. La cita principal que le estaba leyendo dice lo siguiente: los que atesoran el entendimiento prosperarán. Otra vez, los que atesoran el entendimiento prosperarán. Hace poco leí un artículo que hablaba acerca de lo que venía para el mundo. Expertos sociólogos empezaron a hacer sus diagnósticos, y entre tantas cosas que decían, referían cosas como, por ejemplo, que en el futuro las oficinas de muchos establecimientos laborales van a desaparecer. La gente probó en el 2020 que se puede trabajar desde la casa, que se puede estudiar desde la casa, que se puede comprar desde la casa, que se puede vender desde la casa. Las casas en el futuro tendrán una oficina integrada, un lugar con un sonido aislado, un sonido que no tenga problemas con el ambiente, una navegación de internet óptima y recursos para poder laborar desde casa.
Sin embargo, este escrito también decía una verdad, y es que las contrataciones laborales no se van a hacer tanto por el estudio, la universidad que las personas tengan, sino la aplicabilidad o las habilidades que tengan ciertas personas. Y con esto, aquella revista no estaba refiriendo de que la gente no necesitara estudiar, no. Lo que estaba diciendo es que si tú realmente eres bueno en algo y sabes hacer algo bien, pues puedes aplicar para ciertas funciones. Finalizando el 2019, cuando todavía ni nos imaginábamos que nos iban a encerrar y que íbamos a entrar en una pandemia, fui a visitar a unos hermanos de nuestra iglesia que ellos se fueron a vivir a Palmira. Yo estaba, creo que no fue en diciembre, fue antes todavía, septiembre, octubre quizá. Había ido a un evento allá a cantar, estaba de jurado en un evento de ciudad musical. Y entonces los fui a visitar. Llegué a la casa de ellos y el esposo de la casa me dice: no, pastor, nos está yendo súper bien, tuvieras, estoy trabajando para una empresa de los Estados Unidos. Yo me quedé sorprendido. Él maneja todo el tema de la fotografía, del diseño, y le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, estoy ganando súper bien. Yo me meto, estoy registrado, me meto a esa plataforma, ahí suben una cantidad de trabajos que la gente requiere, diseños, y entonces yo me meto y yo decido qué voy a hacer. Tengo un plazo para entregarlos, los mando y me pagan por eso. Le dije: entonces no estás trabajando no, yo trabajo para ellos antes de la pandemia. Y le dije: ¿y mandaste hoja de vida? No, yo simplemente me registré, me hicieron un examen, me hicieron una prueba, apliqué y empecé a ganar, y me está yendo muy bien. Nos estamos pagando muchas cosas en nuestra casa, estamos, gracias al Señor, en óptimas condiciones. Eso fue mucho antes de la pandemia. Hoy por hoy hay muchas empresas y muchas organizaciones que ofrecen servicios parecidos. Si alguien es realmente bueno en algo, tendrá oportunidades para salir adelante en la vida. Pero cuando te hablo de atesorar conocimiento, ¿en qué me quiero concentrar hoy? Quiero que escuches esto. Entre mejor seas y entre más sepas en aquello que te gusta, más oportunidades tendrás en la vida de alcanzar y ser grande en tus sueños y en tus proyectos. Hay gente que es conformista, hay gente que es perezosa, no les gusta leer, no les gusta investigar, no les gusta repasar, no les gusta estudiar. ¿Qué músico puede ser un gran músico si no practica? ¿Qué actor puede llegar a ser un gran actor si no practica? ¿Qué abogado llegará a ser un gran abogado si no le gusta leer? ¿Qué persona podrá llegar a tener éxito en su vida si no se esfuerza por aprender? La Biblia dice: atesora conocimiento y vas a ser bendecido. Pero hay personas que lo único que atesoran es la basura que Facebook les regala gratis. Videos de bromas, pastor, me encanta ver videos de bromas, y ahí me quedo horas enteras rascándome el ombligo, muerto de la risa, sin bañarse, a las 11 de la mañana viendo videos de bromas. Yo quiero que entiendas que esas horas que le estás dedicando a tus redes sociales en cosas que no te producen nada, podrías invertirlas en leyendo un libro, leyendo la Biblia, orando, haciendo ejercicio, haciendo cosas realmente productivas para tu vida. Si tú te alimentas de basura, tu éxito estará condenado a ser un basurero. Pero si te alimentas de cosas productivas, tu futuro será un futuro productivo. Pastor, es que no hay plata para estudiar. Yo me metí, la carrera vale mucho. ¿Quién te dijo que hoy por hoy se necesita dinero para estudiar? Hoy lo único que necesitas es ganas. Hay aplicaciones que te enseñan idiomas gratuitas. Hay páginas donde puedes hacer diplomados gratuitos. Hay clases en YouTube gratuitas. Lo único que necesitas es abrir tu celular o tu computador, darle play a una clase, tomar tu guitarra y empezar a hacer lo que el profesor te está diciendo. El que no quiere estudiar en este siglo, le voy a decir por qué no lo quiere hacer: porque es un perezoso. Y los perezosos, dice la Biblia, se lo enseñé la semana pasada, los perezosos tienen un futuro seguro, se llama pobreza.
Pero la palabra dice que cuanto más invertimos en nuestro conocimiento, que cuanto más aprendemos en la vida, más oportunidades tenemos de salir adelante. Yo no sé usted, los que somos padres, los que están soñando con casarse, con tener una familia, aprende, sé mejor en lo que haces. Pastor, yo me voy a quedar solo. Yo no quiero estudiar, yo no quiero casarme, yo no quiero tener familia. Yo nací para ser un hongo más en esta tierra. Listo, igual estudie, viejo, porque si no, no va a salir de Palmira y de Jamundí. Estudie para que le vaya bien. Estudie para que se le abran puertas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Invierte en tu vida conocimiento. Te metiste en un nuevo empleo, aprende lo más que puedas de tu trabajo. Estás con una persona que sabe mucho, absorbe lo más que puedas de esa persona. Aprende en la vida que cuanto más aprendas, más oportunidades tendrás para salir adelante. Pero la gente perezosa está condenada al fracaso. La gente que se esfuerza, la gente que estudia, la gente que se capacita, tendrá puertas abiertas. John Maxwell dice: la clave del éxito es que cuando las oportunidades lleguen, usted esté listo. Pero la gente funciona al revés. Le dicen algo como esto: hay una oportunidad laboral en una empresa. Ajá. ¿Qué se requiere? Que sea bonita. Clasifico. ¿Qué más? Que tenga buen porte. Se mira en el espejo, dice: clasifico. ¿Qué más? Tiene que saber manejar toda la suite de Office. Ay, yo no sé, pero me voy a hacer un cursito ahora. Y la niña va a hacer el cursito de Office, porque haciendo el cursito de Office aplica. Y el problema es que usted no debería hacer el cursito de Office para aplicar. Usted debería hacer el cursito de Office porque como no tiene nada más que hacer, está en vacaciones, tiene tiempo libre, usted va a invertir en su crecimiento personal. Ahora, cambiemos la torta. Usted se hizo el curso, nadie lo motivó, nadie lo instó a nada, usted simplemente lo quiso hacer. Y viene y le dice: mira, hay una oferta, pero necesita que alguien sepa. Y lo contratan ya. Como usted sabe ya, ahí es donde el éxito funciona. Pero nosotros nos preparamos para que nos preparamos cuando nos llaman. No, prepárese aunque nadie lo llame. Yo sueño con ser cantante. Ajá. Cantar en el altar de la iglesia. Ajá. Cuando esté ahí voy a estudiar. Es al revés. Ahora que nadie te conoce, ahora que nadie te ve, enciérrate en tu cuarto, toma un micrófono o un jabón de baño. Si no tienes micrófono, párate frente a un espejo y empieza a adorar a Dios ahí solito. Y empieza a decir, grábate con el celular y di: uy, yo piqué el ojo mal, eso no se hace. Empieza a autocorregirte, empieza a capacitarte, porque ahí se cumple lo que la palabra del Señor nos enseña, y es que lo que pasa en privado bien, Dios lo va a recompensar en público. Dios va a darle recompensa a esos días que te metiste a hacer cursos, a esos días que te metiste a estudiar, a esos días que te encerraste a leer la palabra, a esos días que te encerraste a meterte con Dios. Nadie te motivó, nadie te instó, nadie te dijo: hazlo de tu corazón. Salió y nació el deseo de ser mejor. Yo te tengo buenas noticias: el que trabaja en su crecimiento crecerá. El que se esfuerza por crecer va a tener puertas abiertas en la vida. Y permítame terminar la enseñanza de esta noche, llamada la mejor inversión de la vida, consumando estos 3 principios de los cuales le hablé hoy. Lo primero, la sabiduría, la cual llega cuando te pones a cuentas con Dios y decides tener una vida íntegra. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de un hombre íntegro llamado Daniel? Que él, junto a otros sátrapas o administradores, habían sido entrenados todos para poder administrar provincias. Algo parecido a un secretario de gobierno, algo parecido a un alcalde de ciertas provincias. Ellos eran los encargados de decir qué pasaba, qué no pasaba, qué se hacía, qué no se hacía en ciertos lugares. Todos estaban capacitados, todos eran muchachos que venían de linajes reales, todos eran eunucos, todos tenían las mismas condiciones, pero había algo diferente en Daniel. En Daniel había integridad. Repita conmigo, diga integridad. Y quiero que escuche esto, porque tú te puedes topar con gente que sabe lo mismo
mismo que tú, que hace lo mismo que tú, pero cuando en ti hay integridad pasa lo que pasó en Daniel. Dice la palabra que Daniel fue hallado 10 veces mejor que todos los demás que estaban ahí. ¿Sabes qué es eso? La integridad. La integridad te catapulta, la integridad te lleva a un crecimiento exponencial. Cuando tú caminas en integridad, puede que hayan compañeros de trabajo tuyo que hagan las cosas aún mejor que tú, pero la integridad te resalta en medio de un grupo de personas, porque el que camina en integridad tiene un foco arriba, que es la gracia de Dios que lo está iluminando. Y cuando tienes la gloria de Dios en tu vida, lo que iba a ser para otras personas, Dios te lo da a ti. Valora la sabiduría y dile: Señor, que este no sea un año de pecado, que este no sea un año de hacer las cosas indebidas, sino un año de caminar en integridad, para que en mi vida haya sabiduría. Lo segundo que te enseñé fue que debemos adquirir consejo. Y ya le decía, el consejo llega cuando entiendes que tu opinión de ti mismo y de tu vida no es suficiente. Y yo he leído mucho, pastor. Yo soy un navegante de las redes, me sé todas. Cuando tú entiendes que todo lo que haces, todo lo que sabes y todo lo que piensas no es suficiente y que necesitas el consejo, entonces le darás valor a eso que Dios conectó con el éxito. Porque hasta para pedir consejo uno tiene que ser humilde. ¿Aló? Hasta para pedir consejo necesitas humildad. Mira, ¿qué piensas de? ¿Qué me sugieres? ¿Qué me propones? Y tal vez tú ya sabes, investigaste todo. Pide consejo. Hay momentos donde el consejo te dice: eso que estás tratando de hacer, eso es. Tómalo como una respuesta de Dios y dale valor al consejo. Y lo último que te enseñé es conocimiento. El conocimiento llegará cuando renuncies a la pereza. El conocimiento llegará cuando renuncies a la improductividad. El conocimiento llegará cuando decidas invertir en ti mismo y digas: Señor, que este 2021 sea un año para crecer en mi relación contigo, para crecer en mi relación con los demás, consejo, y para crecer en mi relación conmigo mismo. Voy a meterle a mi vida cosas que realmente tengan valor, y entonces, con toda seguridad, tendrás un tesoro reservado en tu futuro. Yo quisiera orar y quisiera terminar este momento pidiéndole a usted que está aquí en la iglesia y a aquellos que están conectados, que podamos hacer de esta oración no solamente una oración, sino un compromiso con Dios, de poder invertir correctamente en nuestra vida, nuestro tiempo, de invertir correctamente nuestros recursos, de invertir correctamente la vida que Dios nos da. Yo creo que tienes un futuro por delante maravilloso. Gracias por ese amén. Dije, creo que tienes un futuro por delante maravilloso. ¿Alguien puede decir amén? Creo que hay un futuro maravilloso para tus hijos, creo que lo hay. Pero mi pregunta es, de estos 3 recursos que te acabo de mencionar, ¿cuál tienes? ¿Cuál te falta? ¿Y cuál has descuidado? ¿No será que decidiste buscar conocimiento? Y no está mal. Hace un rato te dije que era necesario. Te metiste en la universidad, en tu estudio, porque quieres mejorar, quieres ser el mejor en lo que haces. No está mal. Pero te olvidaste de la sabiduría. Ahora hay tanta universidad que no hay tiempo para orar. Ahora hay tanta universidad que hasta tus amigos te invitan a hacer cosas indebidas y vas, porque no hay temor de Dios. ¿No será que te llenaste de tantos consejos, pero buscaste los consejos en lugares indebidos, inapropiados? Ahora tus consejeros de cabecera son gente que en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios. ¿No será que decidiste crecer, pero sacaste a Dios del programa? ¿No será que te volviste muy bueno, muy popular, muy hábil, pero te olvidaste que todo lo que haces, que todo lo que tienes y que todo lo que logres y lograrás es porque Dios es bueno? Sabiduría es entender que si Él no ocupa el primer lugar en mi vida, todo lo que yo construya
vamos a poner a Dios primero. ¿Alguien puede decirme amén? Vamos a poner a Dios primero y vamos a decirle: Señor, en esta relación tú irás primero, en esta carrera tú irás primero, en este sueño tú irás primero, en mi matrimonio tú irás primero, en mi trabajo tú irás primero. En todo lo que hagas, pon primero a Dios, porque eso es sabiduría y ahí hay bendición. Por favor, colócate sobre tus pies y vamos a... Y hoy voy a compartir un mensaje de la palabra que lo hemos titulado Caminando en medio del desierto. ¿Puedes repetirlo conmigo, por favor, a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Caminando en medio del desierto. Salmos capítulo 68, versículos 7 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti. Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo todo lo que necesitaba. Amén y amén. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, el desierto es parte de los propósitos en medio de nuestra vida de fe. El desierto es parte del diseño que Dios ha traído a nuestra vida para crecer. Una de las primeras cosas que nos enseñan a nosotros en clases de tecnología es que las civilizaciones crecieron alrededor o cerca de las fuentes hídricas, es decir, donde habían ríos, donde habían pozos, ahí las civilizaciones se establecían. ¿Por qué razón? Porque donde había agua, la vida podía funcionar de una manera mejor. Las cosechas, los caudales, el desarrollo mismo de las personas. Sin embargo, a mí me encanta ver cómo Dios, cuando quiere que una persona crezca y se desarrolla, incluye el desierto como parte de su mejor lugar para desarrollarse. Mire, la palabra del Señor nos cuenta en este texto que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Repita conmigo esa palabra, diga Egipto. Egipto era el lugar donde ellos estaban siendo esclavizados. Egipto era un lugar de dolor. Egipto era un lugar donde se estaba cumpliendo una profecía de parte de Dios que le dio a Abraham, donde dijo: mi pueblo estará durante 400 años esclavizado, pero yo los voy a libertar. Ahora, esto es lo interesante: Dios los saca de Egipto, ¿y a dónde se los lleva? Al desierto. ¿Por qué razón? ¿No se supone que si uno está pasando por una situación difícil, Dios debería llevarlo a una situación de bienestar? Escriba esto en sus apuntes, por favor. Antes de Dios colocarte en sus más preciosos diseños, Dios te va a formar. Ahí usted tenía que decirme un fuerte amén. Dije, antes de Dios colocarte en los niveles más relevantes de tu vida, Dios te va a formar. ¿Por qué razón? Porque la formación te ayuda a mantenerte en los lugares de bendición. Permíteme usar un ejemplo para explicárselo. Alabe al Señor si quiere hacerlo. Mire esto. Cuando Dios escogió a Moisés, Moisés tenía la vida colapsada. Moisés estaba en medio de una crisis de identidad. La razón es esta: había sido criado como un egipcio, pero no era egipcio. Así que Moisés, aunque era hebreo, no se sentía hebreo. Y aunque estaba en el palacio de los egipcios, tampoco se sentía egipcio. Es más, había cometido errores. Y si hay algo que lleva a una persona a una sensación de estancamiento, a una sensación de frustración, son precisamente los errores.
sentir que por causa de una equivocación ahora perdí el norte en mi familia y no sé si mi hogar va a funcionar o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación ahora mi vida económica, mi vida laboral va o no va a funcionar. Sentir que por una equivocación mi ministerio llegó a un estancamiento en donde yo siento que por más de que quiero avanzar, sencillamente no lo puedo hacer. Moisés había caído en lo profundo del estancamiento. Sin embargo, dice la palabra que cuando Dios lo llama, empieza a presionarlo y a insistirle hasta que finalmente logra que Moisés vaya a libertar al pueblo. Diga conmigo, Dios le habló. Fuerte, diga, Dios le habló. Ahora diga conmigo, Dios le iba a cambiar la vida. ¿Qué le dijo Dios? Te voy a usar para que libertes a mi pueblo. Y hasta le demostró que Dios lo iba a usar. Le dijo, guarda tu mano dentro de tu túnica. La guardó. Cuando la sacó, su mano estaba seca. Después le dijo, tira la vara. Moisés la lanzó y la vara se transformó en serpiente. Moisés estaba viendo el respaldo sobrenatural de Dios, aunque tenía miedo. Ahora, cuando él empieza a obedecer a Dios, dice, listo, voy a ir ante Faraón y le voy a decir lo que Dios me mandó a decir. Y es que deje salir al pueblo porque él los va a libertar. ¿Y qué pasó cuando Moisés fue delante de Faraón? Se acercó, fue con Aarón y le dijo, oiga Faraón, Dios manda a decir que deje salir al pueblo para que vayan al desierto. ¿Y qué le dice Faraón? Claro que sí, Moisés, como tú vienes de parte de Dios, cuenta con eso. No, Faraón se opuso y le dijo, usted está loco, lárguese de aquí, no van a salir. Y es más, le voy a duplicar la producción de ladrillos a todo el pueblo. ¿Qué vivió Moisés cuando empezó a obedecer a Dios? Diga conmigo, rechazo. Y no solamente lo rechaza Faraón, sino que cuando se encuentra con el pueblo se llena de ira en contra de Moisés. Y le dicen, por culpa tuya ahora tenemos peor trabajo. Diga conmigo, rechazo. ¿Sabe qué es eso? Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones de rechazo. Que cuando Dios va a formar a una persona, lo va a exponer a situaciones incómodas. ¿Sabe por qué? Porque la primera aprobación que Moisés necesitaba no era la de Faraón. La primera aprobación que Moisés necesitaba no era la del pueblo. Cuando tú creces viviendo con la aprobación de la gente, no serás formado, serás deformado. Porque el que crece por los aplausos de la gente no ha aprendido a entender que la verdadera validación de la vida no es lo que la gente pueda decir de ti. Hoy la gente te aplaude y mañana te cambian. La verdadera validación es la que tengas de parte del cielo. Cuando Dios te ve y dice, eso es lo que quiero, que persistas así el mundo te cierre las puertas, que continúes así el mundo no te aplauda. Hay gente que empezó a montar un negocio y están frustrados porque dice, pastor, no me sigue nadie por Instagram. Subo una publicación y nadie me da me gusta. Mire, tranquilo, eso es parte del proceso. Dios quiere que usted aprenda a encontrar la validación en Dios. Y la validación en Dios no viene por los aplausos de la gente. La validación en Dios viene por aprender a mantenerme firme aún en medio del desierto. Aunque yo no lo entienda, voy a obedecer a Dios. Aunque no lo comprenda, voy a obedecer a Dios, porque en la obediencia hay bendición. ¿Por qué los desiertos nos forman? Permítame explicárselo. Présteme, hermano, por favor, mi balde. Latino que se respete, algún día en la casa bajó la presión del agua, o sencillamente el agua ya no vino más porque estaban arreglando las tuberías o porque la cortaron. Y en ese momento aparece la mamá o la abuela diciéndole, mijo, dándole una gran noticia: le va a tocar bañarse con ahí termínelo conmigo, con un balde. Levante la mano todo el que algún día se bañó con un balde. Levanten las dos para que se vean más. Eso es, muy bien. Cuando usted se va a bañar con la ducha, normalmente uno, ¿qué hace? Abre la llave y eso empieza a salir, ¿verdad?
¿Cuánto les gusta bañarse con agua calientica? Aquí yo los veo. Otra vez, ¿a cuántos nos gusta bañarnos con agüita calientica aquí? Ustedes son de los míos, bendito sea el Señor. Las casas en el cielo con agua caliente, ustedes van a vivir cerca de mí. Ahora levante la mano todos los que se bañan con agua fría. Jehová los perdone por eso. Cuando uno se baña en la ducha, usted abre la llave y eso empieza, ¿verdad? Y sale agua, y sale agua. Normalmente uno, ¿qué hace? Ahí en pelota en el baño usted. Hasta que el agua le toca la espalda, ¿sí o no? ¡Ay! Ahí queda usted y ya se pega su bañito. Pero cuando uno se tiene que bañar con un balde, todo cambia, ¿verdad? Usted entra con el balde de agua a la ducha, lleva su jarrita. ¿Y qué pasa cuando se baña con un balde? Diga conmigo, cada jarrita tiene su espacio. Esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá, esta para acá. Y escuche esto, usted se baña con el balde, queda limpio y hasta le sobra agua para hacer lo más impresionante que alguien puede hacer cuando se baña con un balde. ¿Sí o no? Escuche esto. Cuando usted le limitan los recursos, los administra mejor. Otra vez, cuando te entregan los recursos limitados, los administras mejor. Y hay gente que dice, Señor, yo no sé por qué estoy pasando este desierto. Yo antes tenía mucho y ahora tengo poco. Y Dios dice, ajá, eso era lo que yo quería, que aprendas a administrar. Porque el día que te di mucho estabas gastando más de la cuenta, pero ahora te voy a limitar para que te vuelvas un mejor administrador. Benditos sean los desiertos que nos van a enseñar a ser mejor. Benditos sean las pruebas que nos van a formar para que aprendamos no a vivir como nosotros queremos, sino a vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. Los desiertos nos forman. En los desiertos los recursos son limitados. En los desiertos podemos pasar por situaciones de escasez. En los desiertos podríamos pasar por situaciones que nos limitan. En los desiertos tal vez usted pierde la posibilidad de ver un futuro con claridad y solamente empieza a vivir el presente. Una de las más grandes batallas que tiene esta generación es con la depresión, con la ansiedad y con el estrés. Permítame explicárselo. Cuando una persona no ha podido sanar su pasado, cuando una persona no ha podido desconectarse del ayer y mira con dolor a su pasado, entra en depresión. Porque dice, siento que hay cosas de mi pasado que me tienen atado, pastor. Siento que hay experiencias dolorosas que me tienen amarrado a un pasado de dolor, y eso genera depresión. Pero hay gente que no está batallando con el pasado, está batallando con el futuro, y eso se llama ansiedad. Diga conmigo, ansiedad. Otra vez diga, ansiedad es mirar con angustia hacia el futuro. Déjeme darle un ejemplo. Supongamos que usted tiene un vuelo mañana a las 10 de la mañana. Se acuesta a dormir y empieza a pensar y dice, me voy a quedar dormido, voy a perder el vuelo. ¿Y qué tal que no llegue? ¿Y qué tal que lo pierda? ¿Y qué tal que me toque pagar otro pasaje? La persona se acuesta, no logró dormir y llega cansada al aeropuerto. ¿Por qué? Porque acaba de tener un cuadro de ansiedad. Y entonces empiezan a angustiarse por cosas que todavía no han pasado. Empiezan a preocuparse por cosas que todavía no han sucedido, pero ya la mente está angustiada. Ahora, cuando una persona tiene una batalla con la ansiedad, con el futuro, y tiene una batalla con el pasado, y eso se le mezcla en el presente, ahí es donde aparece el estrés.
que es el revoltijo de ansiedad por el futuro y preocupación por el pasado. ¿Sabe cuál es la esperanza? ¿Sabe cuál es la solución? El pasado se vence con el perdón. Cuando digo, Señor, voy a cerrar ese capítulo que viví en el ayer. Ya no voy a dejar que esto me siga atormentando. Ya no voy a dejar que ese dolor que un día me causaron siga secuestrándome en la vida. ¿Sabe qué pasó con José? José vivió una herida terrible en medio de su pasado. La Biblia nos dice que sus hermanos lo vendieron, lo sacaron de sus comodidades, se lo llevaron como esclavo. Pero cuando tú eres procesado en el desierto y volteas a mirar hacia atrás, logras encontrar los propósitos de Dios aún en medio del dolor. Escúchame lo que te voy a decir. Hay cosas que hoy estás viviendo que te están doliendo, que no las estás entendiendo. Los propósitos de Dios no se entienden en el presente, siempre se entienden en el futuro. Cuando pasa el tiempo y volteas a mirar atrás y dices, si no hubiera sido por esta intervención de Dios, yo no tendría lo que ahora tengo. Yo un día sentí que me iba a morir. Les voy a contar cuando. Digan, ¿cuándo, pastor? No, pero pregunte con más curiosidad. Diga, ¿cuándo, pastor? El día que terminé con una exnovia. Perdóname, mi amor, pero tengo que contar el testimonio. Yo tenía una exnovia y sentí que era la mujer de mi vida. ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano y grite amén, por favor. ¿Qué haremos? Aquí nadie se ha enamorado nunca en la vida. Todo el que algún día se enamoró y dijo, con esta hasta la muerte. Levante la mano, yo los veo. No, levante la mano, ¿no le da pena de su esposa? Eso, muy bien. Yo sentí lo mismo, Y entonces empezamos a tener dificultades. Y Dios me empezó a hablar, pero yo no lo quise escuchar. Y yo decía, no, yo la arreglo en el camino. Yo tengo que casarme con ella. Y yo empecé a insistir. Y si hay algo peligroso, es cuando Dios te da un mensaje en medio del desierto y no lo entiendes. Si hay algo peligroso, es cuando Dios quiere cambiarte algo en medio del dolor y tú no te dejas cambiar. El que no se deja procesar en medio del desierto no saldrá del desierto. Gracias por ese amén flojo que alguien dijo. Dije, el que no se deja cambiar en el desierto necesita más desierto. Pregúnteselo al pueblo. La Biblia dice que Dios lleva al pueblo hasta la frontera de Cades Barnea, justo listos para entrar a la tierra prometida. Es más, entraron los 2 espías. Llegaron, trajeron los frutos gigantes de la tierra. Pero cuando llegaron delante de Moisés, dijeron, hay muchos gigantes, nos van a despedazar, nos van a comer. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dijo, a ustedes no han aprendido la lección, entonces se van a quedar por más años en el desierto hasta que aprendan a confiar en mí. Y entonces yo en medio del desierto con esta hermana, llegó un punto donde finalmente las cosas se volvieron insostenibles y terminamos la relación. ¿Sabe? Yo sentía que me iba a morir. Yo dije, ¿y ahora? ¿Quién se va a enamorar de este feo? ¿Quién le va a prestar atención a mí? Si yo, mire, si cuando usted está en medio del dolor, usted siente que lo que está perdiendo es lo único que usted tiene en la vida. Gracias por ese amén tan chiquitico que alguien dijo por ahí. Cuando usted está perdiendo algo en el desierto, usted siente que eso que se le está yendo es lo único que usted tiene en la vida. Y yo dije, Señor, yo me quiero morir, Padre. Ahora, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién va a saber que a mí me gustan las papitas amarillas con arroz y salsa de tomate? ¿Quién va? Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Y empecé a sufrir, pero a sufrir, hasta que Dios trajo a mi amada esposa. Ahora que yo la veo
y espere, ahora que yo la veo y volteo a mirar la filistea, yo digo definitivamente Dios tenía algo mejor para mí. Es lo que la gente no entiende. En el desierto Dios te va a quitar hoy cosas, pero aprende a agradecer, porque aunque Él te quite cosas en medio del dolor, Él ha preparado algo mejor para ti. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, por favor. En el desierto perderás, pero Dios traerá algo mayor a tus manos. Grítame amén, por favor. Y entonces nos equivocamos porque creemos que lo más importante del desierto es lo que perdí. Escriba, por favor: lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. No, pero amén no, escriba. Dije, lo más importante del desierto no es lo que pierdo, es lo que aprendo. Y hay gente que está aprendiendo a ser mejor esposo. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor padre. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor cristiano. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor trabajador. Hay gente que está aprendiendo a ser mejor hijo en medio de esa escasez. Y dicen: pastor, yo no entiendo por qué esta situación tan difícil me está golpeando. Esta situación tan difícil, ¿por qué me está arrancando la vida? Y yo siento que me voy a morir. Hoy te voy a decir algo: antes de llegar a la tierra prometida, Dios te va a procesar por el desierto. Y ahí vas a aprender. De ahí vas a sacar las más grandes lecciones. Ahí, aunque hoy derrames lágrimas de dolor, llegará un día donde derramarás lágrimas de alegría y le dirás: gracias, Padre Celestial, porque si no hubiera sido por esto, yo no hubiera visto tu mano de poder sobre mi vida. Se lo hablo por experiencia. Déjeme contarle una historia de mi desierto. Cuando yo tenía 19 años, me animé a grabar un disco de música cristiana, obviamente. Y entonces, yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Yo sé qué es pasar por necesidades. Yo sé qué es que la comida del almuerzo sea la misma de la cena. Yo sé qué es que en mi casa comer carne sea un privilegio que solamente se puede disfrutar algunos días. En mi casa teníamos nevera, pero la nevera no se usaba para los mercados. La nevera se usaba para enfriar la guapanela, porque normalmente nunca estaba llena. Nosotros vivíamos del diario. Mi mamá, con una lista, me mandaba donde el señor de la tienda a fiar lo del almuerzo de cada día. Yo llegaba allá donde don Damián, era un paisa él de Medellín, y llegaba hasta la tienda y le decía: don Damián, buenas tardes, porque mire, desde pequeñito yo aprendí. Le voy a enseñar una palabra colombiana y la palabra se llama caché. Diga conmigo: caché. Otra vez, ahora repita conmigo, diga: ante todo. Fuerte, diga: ante todo. Levante la cabeza así y diga: el caché. Otra vez, diga: ante todo, el caché. Me siento en Colombia ya. Ante todo, el caché. ¿Qué es el caché? Que estaba bien pobre, pero hermano, primero muerto antes que sencillo. Entonces yo llegué a la tienda. La hermana está contenta. Yo llegué a la tienda y entonces, si yo veía que la tienda estaba llena, yo no pedía fiado. ¿Por qué? Porque ante todo, vamos conmigo, ante todo Él. Entonces yo esperaba que la tienda se vaciara, y cuando la tienda se vaciara, ahí sí yo entraba. Don Damián, buenos días. Que mi mamá le manda a decir que si por favor nos puede fiar esta listica. Entonces nos fiaba la librita de arroz, las papitas, unos pedacitos de salchichón, y eso era lo que comíamos de almuerzo, o lentejitas o frijoles. Pero don Damián a veces estaba contento y otras veces estaba endemoniado. Entonces a veces me decía: claro que sí, mi hijo, me daba lo de la tienda y yo me iba. Y otras veces me daba, pero como con rabia, me decía y me despachaba. Hasta que un día yo fui a la tienda estaba llena, ya que no sabe yo qué hice: esperar, porque ante todo. Y don Damián me mira y me dice: a la orden. Yo le dije: tranquilo, don Damián, yo espero. Me dijo: no, ¿va a comprar o va a fiar? Delante de todo el mundo. Y yo le dije: a fiar.
Y me va diciendo el Señor las siguientes palabras: pues dígale a su mamá que hasta que no me pague no le fío. Y yo le dije, y ese camino desde la tienda hasta la casa, yo oré para que viniera fuego del cielo y quemara esa tienda. Llegué a la casa, yo no sabía cómo decirle a mi mamá que ese día la comida no iba a estar asegurada. Cuando llegué a la casa le dije, mamá, que cómo le fue mi hijo y la comida. Le dije, no mami, que don Damián está como enojado. Y mi mamá, que es una mujer muy emocional, se puso a llorar y dijo, ay mi amor. ¿Sabe cuál era el dolor de mi mamá? No que no hubiera comida para mí y para mis dos hermanos. El dolor de mi mamá era la humillación de don Damián. Pero yo ya perdoné al viejo. Y entonces me fui a arrodillar luego de ver llorar a mi mamá. Y de rodillas en mi cama, que era la misma cama de mi hermana y de mi hermano, le dije, Señor, a mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que bendice. A mí en la iglesia me han predicado que tú eres un Dios que sustenta. Yo no te estoy pidiendo lujos, solo te pido que me des un trabajo. Yo tenía 11 años de edad y le dije, te pido que me des un trabajo, Señor, para que no siga pasando esto en mi casa, para que no sigamos viviendo humillaciones. Y a la media hora tocaron la puerta del apartamento donde vivíamos. Era una casa, era un apartamento que quedaba en el segundo piso de una casa, de esas casas largas. Al fondo estaba el pequeño apartamentito donde nosotros vivíamos. Y para llegar a ese apartamento, usted tenía que cruzar un pasillo largo, pero largo. Usted al fondo veía una luz. Haga de cuenta el túnel que dice la gente que ve cuando se va a morir. Algo así, túnel largo. Pero en ese pequeño apartamento no llegaba el sol. En ese pequeño apartamento no, era un hueco, era literalmente allá metido. Y cuando tocaron el timbre, yo salgo por el pasillo y afuera de la puerta hay un señor con 2 bolsas de mercado afuera de la puerta. Y me dice, mi hijo, ¿puede llamar a su mamá, por favor? Y yo le dije, sí, señor. Salí corriendo, llegué hasta donde mi mamá y le dije, mami, la necesitan. Cuando mi madre salió a la puerta, el señor no estaba, pero estaban las 2 bolsas en el piso. Y yo le dije, mami, vino un señor a llamar. Y me dijo, pero ¿dónde está? Nosotros no tomamos las bolsas, sino que bajamos al primer piso donde estaba mi abuela. Era una casa completamente enrejada. Y mi mamá le dice, doña Flor, ¿usted sabe dónde está el señor que estaba ahí afuera, que vino a entregarnos las bolsas? Y mi abuela dice, mija, yo he estado mirando a la puerta y por esa reja no ha entrado nadie. Y así fue hasta el día de hoy. Yo no sé quién fue, pero si yo te estoy hablando de un Dios que provee, es porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Si yo te estoy hablando de un Dios que en medio del desierto te sostiene, es porque mi casa y yo lo hemos visto. Hay momentos en donde las puertas de la tierra se van a cerrar. Hay momentos donde las puertas terrenales no se van a abrir, pero quien aprende a doblar sus rodillas sabrá que mi Dios es un Dios que sostiene, que mi Dios es un Dios que provee. Hoy la historia cambió, mi hermano. Hoy la historia no es la misma en mi vida, pero aunque mi historia es distinta, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Alabe su nombre y gríteme amén, por favor. En el desierto verás su mano de poder. Ahora, ¿dónde está la clave? Que en medio del dolor hagas las cosas de manera correcta. Otra vez, diga conmigo, en medio del desierto. Repita conmigo, diga, en medio del desierto voy a hacer las cosas de manera correcta. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros? Que a veces en el desierto somos estimulados por la impulsividad, por el miedo, por el temor, por el afán, por la prisa. No hacer la voluntad de Dios, sino hacer la nuestra. Y este es un gran error. Cuando tú entras al desierto, tendrás que enfocarte en hacer las cosas bien. Yo sé que la mente te habla y la mente te dice, vete a pecar,
Vete a hacer lo indebido, consíguete otra persona. Mira que te están engañando, engaña tú también a tu esposo. Mira que te están haciendo trampa, hazle trampa tú también. Pero el desierto no es el lugar para aflorar mi peor versión. El desierto es el lugar donde yo debo consolidar los principios de Dios en mi vida. Quien hace lo correcto en medio del desierto saldrá del desierto en bendición. Quien hace lo correcto en medio de la prueba saldrá de la prueba en bendición. Pero la clave no está en hacer las cosas bien a veces. La clave está en hacer las cosas bien siempre. Necesito a 4 hermanos gorditos, por favor. No me hagan sacarlos, que yo desde aquí les veo el púlpito, mis hermanos. Necesito 4. Ahí se levantó el primer valiente. Venga para acá. Este que le gusta el encebollado se ve. Venga, traiga. Ahí se trajo un hermano en la fe también. Vengan para. Necesito 2 más. 2 más. A ver, ¿dónde están? Oiga, hermano, usted lo están sacando todos los días, ¿ah? Bienvenido. Dios le está hablando. Dios le está hablando. Hola, ¿cómo estás? 2 más, necesito 2 más. Ahí se levantó un valiente, vea. No, ni meta barriga, hermano, que tranquilo, que lo importante es que se le salga. Ahí viene otro valiente. Venga, un aplauso para mis voluntarios, por favor. Muy bien. Háganse acá conmigo, vengan, háganse acá. Muy bien. Mire por qué la gente no ve resultados en medio de los desiertos. Ahora necesito a alguien que esté aquí que le guste hacer ejercicio. ¿Usted le gusta hacer ejercicio y hace ejercicio con frecuencia? ¿Sí? Venga pues. Sí, está mejor, hermano, venga para acá. Lo compara usted con todo este poco de siervos, incluido yo, y hay esperanza. Muy bien, párese ahí por favor. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué es lo que estos cuerpos necesitan? Respóndame. ¿Qué necesitamos? Diga conmigo, bajar de peso. ¿Amén o no amén? Muy bien. Entonces imagínense que nosotros nos metimos a un gimnasio con este entrenador. Y este entrenador nos va a poner una rutina. ¿Listo? Piense, porque usted nos va a poner a hacer ejercicio ya a nosotros. ¿Listo? ¿Están conmigo? ¿Están listos? Hágase allá, hermano, por favor, para que nos lo podamos mirar. Hágase allá abajito, allá abajito. Sí, baje ahí. Pero con afán, eso es, muy bien. Háganos un ejercicio que lo vamos a hacer. A ver, ¿qué debemos hacer? Pecho, hágale pues, ¿cómo es pecho? Hágale ahí en el piso. Ahí. No, pero con el cuerpo, no hay pesas. Hágale. No, eso. Está como asustado el entrenador. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deje ahí que ese es el número de Dios. Ya, 7. Ya. Listo. ¿Están listos, muchachos? Cuento 3 y arrancamos. 1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien. Párense acá, vengan, párense acá. Párense acá conmigo, aquí adelante, ahí está, adelante todos. Hagan así. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Respóndame, ¿qué nota? Nada. Siguen las mismas barrigas. ¿Sabe por qué? Porque aunque lo que hicimos estuvo bien, para que hayan resultados hay que hacerlo siempre. Y hay gente que no ha salido del desierto porque creen que con una cosita buena que hicieron ya el desierto se va a acabar.
Amigo, si usted quiere salir fortalecido de sus momentos de prueba, tome la decisión de hacer las cosas bien, no un día, hágalas siempre. Que en la medida que usted se entrene y usted diga, esto me está costando, pero Dios me está llamando a hacer lo correcto, se va a dar cuenta que va a ver los resultados, porque Dios bendice no las decisiones buenas que se empiezan, sino las decisiones buenas que se mantienen. Gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Todos los días hacer de a 7 lagartijas. Vayan y siéntense. Un aplauso para nuestros voluntarios. Gracias, hermano, muy amable. Ahora, escuche esto. En el desierto no solamente entramos para aprender, no solamente entramos para cambiar, sino que en segunda instancia en el desierto descubrimos el propósito de Dios. Alguien tiene que repetir esto, por favor. Diga: en el desierto voy a descubrir el propósito de Dios. Son los momentos de dolor los que cambian nuestro rumbo. Son los momentos de dificultad los que nos hacen llegar a puntos en donde sentimos que la única solución es sí o sí cambiar. Y esos cambios Dios los permite con un propósito. Mire lo que dice la palabra del Señor. Volvamos a la cita principal. Salmos capítulo 68, versículo número 9. Dice: enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo lo que él necesitaba. Me encanta la palabra del Señor, y me encanta encontrarme con este pasaje en el que el salmista retrata el desierto y dice: aunque el desierto es un lugar árido, aunque el desierto es un lugar de escasez, aunque el desierto es un lugar de dolor, aunque el desierto es un lugar de faltante, Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca haya fructificación. Dios va a hacer que en medio de esa tierra seca vuelva a florecer el propósito de Dios sobre tu vida. Hay una cita preciosa en Isaías que quisiera leer, y es Isaías capítulo 35, versículo 1 al 10, en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor así: Isaías anunció: el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará, porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y salvarlos, y digan a los tímidos: anímense y no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados, y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia. En medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales. Crecerán cañas y juncos donde ahora habitan los chacales. Y en pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. Alguien tiene que decir gloria a Dios a esa palabra. El profeta Isaías le está diciendo al pueblo: Dios es el único que puede hacer que en el lugar de dolor vuelva a haber vida para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en el lugar de tu sufrimiento vuelva a brotar esperanza para ti otra vez. Dios es el único que puede hacer que en esa familia que no había esperanza, que no había solución, que tú dijiste: ya
me voy a quedar solo, ya no hay nada que hacer, ya mi hogar está perdido, ya tendré que acostumbrarme a vivir solo, ya tendré que seguir de aquí en adelante porque yo mismo dañé mi vida. Mi Dios es un Dios que cuando pone un propósito en una persona y dice, aunque has sufrido, aunque te ha dolido, aunque no lo entiendes, yo voy a hacer que en ese desierto vuelva a haber vida y vuelva a florecer otra vez para ti. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Una de las pruebas más grandes que yo pasé en mi vida fue cuando finalmente, luego de grabar ese disco que ahorita le estaba contando, empecé a viajar por muchos lugares de mi país. Estuve aquí cerca en Perú, en Lima, conocí Cuba, fui a Estados Unidos a presentar el disco que Dios me había regalado de forma milagrosa. Escúcheme, yo no pagué un solo peso por ese disco. Apareció un empresario, yo lo llamé para invitarlo a uno de nuestros grupos en la iglesia, porque aunque yo había grabado un disco de forma muy sencilla con los equipos de la iglesia, pues yo estaba haciendo las cosas de manera correcta. Decidí hacer las cosas bien para Dios. Y cuando tú haces las cosas bien al principio, no vas a ver los resultados que tú esperas. Voy a volver a repetir lo que le acabo de decir, porque esta palabra es para alguien. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, no vas a ver los resultados que esperas de manera inmediata. Lo voy a volver a repetir otra vez porque hay gente que no me entendió. Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, al principio no verás los resultados que tú esperas. Pero no te desanimes, sigue haciendo las cosas bien. Y entonces, grabé el disco y eso quedó, sonaba como maluco, raro, pero a mí me gustaba. Sacamos unas copias, me hice afuera de la iglesia y le dije, hermanos, aquí están los discos con las canciones que estamos cantando en la iglesia. Y eso se vendió como pan de yuca caliente. Todo el mundo lo compró. Y entonces a los días mi pastor me pide que llame a unos empresarios que habían llegado a la iglesia. Yo los llamé. Y en esa llamada hablo con uno de ellos y le digo, hermano, Dios lo bendiga, le saluda el hermano Juan Pablo Lerman. Y me dice, su nombre me suena. Y yo le dije, sí, yo soy el que canta. Ah, con razón, yo compré un disco suyo. Yo me puse todo emocionado. Yo le dije, sí, yo soy el que canta. 19 años tenía y un pelero. ¿Entienden la palabra pelero aquí? ¿No? Pelero es que tenía el cabello más largo que el pastor. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene mucho pelo aquí? El que tiene mucho pelo se le dice pelón. Yo estaba bien pelón. En Colombia pelón es al revés. Pelón es así como el hermano José. Hermano José, levante la mano. Eso, así es pelón en Colombia. Vea, limpia cabeza, brillante. Pues yo tenía 19 años y estaba bien pelón, contento. Y el hermano me dice, ay, sí, yo compré el disco suyo. Venga, aprovecho y le pregunto, ¿ese disco por qué suena tan feo? Entonces yo pasé del amor al odio en segundos. Y yo le dije, pues hermano, es que eso no es nada profesional. Nosotros lo hicimos con esfuerzo, con las uñas. No te extrañes que al principio tus esfuerzos no sean valorados por los demás. No te extrañes que al principio ese negocio, esa tienda, ese consultorio, ese proyecto que empezaste, la gente no lo valore y lleguen a criticar todo lo que estés haciendo. No te extrañes, eso es parte del proceso. No te extrañes que al principio el púlpito tenía que ser de cartón y la gente hasta decía, esos pelados están locos, muchachitos dizque con un púlpito de cartón predicando. Claro que era una locura para muchos,
Pero cuando tú te enfocas en hacer lo que Dios te llamó a hacer y permaneces y prevaleces y te mantienes, mire, hoy 18 años después el púlpito no es de cartón. Dios entregó una tierra para bendecir a Guayquilla. ¿Sabe por qué? Porque aprendimos a mantenernos en lo correcto. Bendito Dios que bendice al que tiene pequeños sueños pero grandes decisiones de seguir adelante en Dios. Nunca llames pequeño a lo que Dios te dio. Nunca trates como insignificante lo que Dios te dio. Que la gente no crea en ti no significa que Dios no crea en ti. Si haces lo correcto y te mantienes, llegará un día donde darás gracias y le dirás: Señor, definitivamente en mis fuerzas yo no podía hacerlo, definitivamente con mis recursos yo no podía hacerlo, definitivamente en mi capacidad yo no podía hacerlo. Pero llegará un día donde levantarás tus manos y le dirás: Señor, gracias a ti que siempre cumples, gracias a ti que eres bueno, gracias a ti que eres poderoso. Hoy estoy donde estoy y hoy tengo lo que tengo. Alguien dígame amén. Y cuando ese empresario me habló mal del disco, a mí me dio rabia. Y yo en voz baja dije: Padre, quémalo. Y me dice: ¿y es que cuánto dinero cuesta hacer un disco profesional? Y yo le dije algo así como $15,000. Me dice: es que Dios me acaba de poner un sentir en el corazón. Y es que yo le voy a pagar a usted toda la grabación de su disco. Y yo en ese momento dije: este tipo no es una mala persona. Pasé del odio al amor en segundos. Y yo le dije: gracias. Ay, no se ponga para eso. Así fue. Pagó toda la grabación del disco. Hice el lanzamiento en la iglesia. La iglesia se llenó, vinieron personas de otros lugares. Le dije a mi esposa: alístate, amiga, porque te casaste con el nuevo Alex Campos de Colombia. ¡Ah! Que se agarre a Alex Campos, que aquí viene Juan Pablo Lerman. Y yo estaba emocionado. Ya que no sabe, Dios empezó a abrir todas las puertas. ¿Me puedo bajar? Ya me bajé. Y Dios empezó a abrir todas las puertas. Me empezaron a invitar, me empezaron a llamar de medios de comunicación. Salí en la televisión. Yo no creía en nadie, me veía más bonito. Empecé a viajar, las puertas se empezaron a abrir. Y yo dije: gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito. ¿Sabe cuánto tiempo duró la alegría? 1 año. Al año, yo puse en mis redes sociales: agenda abierta. Esperando que me empezaran a invitar y a llamar. Ya que no sabe, no me llamó nadie. Mire, no me llamaban ni a toser. Pastor Lerman. Nada. Todas las puertas cerradas. Y yo le dije a Dios: Señor, ¿para qué me abriste puertas si me las ibas a volver a cerrar? ¿Para qué me ilusionaste? ¿Para qué me diste cosas que ahora no funcionan? ¿Para qué me diste un disco? Mandé a sacar una caja llena de CDs y estaba en mi casa guardada porque nadie me estaba invitando. Y entré en un proceso de frustración. Diga conmigo: frustración. Ver que tienes algo y ese algo no funciona. Ver que tienes algo en lo que habías puesto tu confianza, tu esperanza, tu seguridad, pero ese algo no está sirviendo. Y de repente aparece mi pastor y me dice: hijo, uno de nuestros pastores no va a poder seguir sirviendo en la obra y necesito que te vayas a pastorear esa iglesia. Y yo quería hacer todo en la vida menos pastor. Yo quería cantar. Porque antes del desierto usted tiene planes, pero después del desierto usted caminará en propósitos. Se lo voy a volver a repetir: antes del desierto tú tienes planes, pero después del desierto caminarás en propósitos. Los planes son los que haces tú, pero el propósito es el que Dios trazó para tu vida.
Y cuando mi pastor me dijo eso, yo le dije, no, Paz, no, porque ¿qué tal que a mí me toque viajar? Y me dijo, ¿a dónde si nadie lo ha invitado? No sé, pastor, ¿qué tal que me salga un viajecito? Una cosa es tú ser el director de alabanza de una iglesia grande, y otra cosa es tú ser el pastor de una sede pequeña. Porque yo era el pastor, yo era el que tenía que predicar, aconsejar, estar al frente de todos. Si yo faltaba, no había culto. Mi esposa estaba embarazada de nuestra pequeña hija Anita, mi segunda hija. Tengo un niño y una niña. Y le dije, mi amor, nos mandaron a pastorear a Siloé, un lugar peligroso de mi ciudad. Y ella me dijo, bueno, vámonos. Porque si hay algo que Dios mide en el desierto, no es tu conocimiento, tus ideas o tus estrategias. Lo que más mide Dios en tu desierto es tu obediencia. Gracias por ese aplauso, pero yo no quería aplaudir, yo estaba llorando. Porque obedecer no siempre es fácil. Obedecer a Dios a veces duele. Obedecer a Dios a veces es muy difícil. Y nos fuimos a pastorear. Llegué a la iglesia, me senté en aquel escritorio de mi oficina, y en ese lugar empecé a enamorarme de la palabra de Dios como nunca en mi vida yo me había enamorado. Me paraba y le decía, Señor, dime qué quieres que le predique a tu iglesia. Y empecé a refugiarme en la bendita palabra del Señor. Y me propuse algo. Dije, no quiero que haya una sola hoja de mi Biblia que yo no haya leído, que yo no haya estudiado, que yo no haya entendido. No quiero que haya un solo pasaje de la Biblia por el que yo no haya pasado alguna vez. En ese momento empezaron a nacer las más hermosas prédicas que algún día yo pude dar. Me paré en ese pequeño altar de esa iglesia chiquitica que estaba totalmente destrozada porque el pastor había caído en pecado, la gente se había ido. Una cosa es que te manden a levantar una iglesia y otra cosa es que te manden a restaurar una iglesia que está caída. Levantar una iglesia desde cero es una bendición porque estás con gente que quiere estar contigo. Pero restaurar una iglesia que está golpeada por el pecado es terrible, porque yo llegaba a predicar y la gente se iba, no me querían escuchar. Se paraban y se iban y decían, no, yo quiero a mi pastor. Y yo decía, pero escúchenme, denme una oportunidad, yo no les he hecho nada malo. La iglesia no entendía el momento. Yo tampoco podía contarles todo lo que había pasado, pero empecé a hacer lo correcto y empecé a predicar. Y me empecé a apasionar por la palabra de una manera que usted no se alcanza a imaginar. ¿Sabe? En ese desierto descubrí que Dios me podía usar como un predicador también. Y yo decía, yo no quiero ir allá. Y Dios dijo, allá te voy a meter porque ese lugarcito que tú no entiendes, para ti es un lugar de dolor, pero para mí es un taller de formación. Y Dios empezó a pulir y a pulir y a pulir y a pulir y a sacarle filo a un arma llamada la predicación. Y la predicación, y a mí no me gustaba predicar, pero Dios empezó a afilar la predicación. Era un lugar al que yo no quería ir, porque a veces lo que menos quieres es lo que más Dios va a usar para cambiarte. Al año regresé a la central y la agenda se volvió a abrir. Y me llamaban y me decían, pastor, si queremos que usted venga porque usted vale por dos. Usted lo ponemos a predicar y también lo ponemos a cantar. Me empezaron a explotar. Pero empecé a viajar por muchos lugares. Y ahora sentí, en medio del desierto, había encontrado un propósito. Y cuando estaba en el mejor momento de la vida, ¡plum! Pandemia. Y yo dije, Señor, ¿a qué estamos jugando? El año donde tenía la agenda soñada, ahora me habían encerrado. No puedes salir. Y escuché la voz de Dios y me dijo, Dios, ahora quiero que le prediques a los inconversos a través de las redes sociales. Y yo dije, ay Señor, ¿y cómo hago eso?
Y entonces todos los cultos en los que yo predicaba en la iglesia, yo un día empecé y me metí a Facebook, y luego del culto yo descargaba el video y lo subía a YouTube. Voy a subirlo. Y luego empecé a hacer pequeños clips de videos y los empecé a compartir. ¿Y sabe qué pasaba al principio? Se reían de mí. Algunos hermanos de la iglesia decían: ay, usted se cree youtuber. Y yo le dije: no, yo no estoy siendo ningún youtuber. Yo estoy obedeciendo una instrucción de Dios. Él me mandó a predicarle a gente inconversa. ¿Recuerdas lo que te dije hace un momentito? En el desierto descubres el propósito de Dios para tu vida. Y yo empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo, y empecé a hacerlo cada semana, hasta que un día, de forma inesperada, hice una predicación para las familias, y esa predicación se fue a muchísimas reproducciones, se viralizó. Luego hice otra predicación y también se viralizó. Pregúnteme cómo, pregúnteme cómo. No sé. Pregúnteme si hice algo especial. Que me pregunte, por favor. No. Hice lo mismo que hacía cada semana. Pero es que hay algo que se llama el de repente de Dios. Y cuando Dios ve que una persona tiene disciplina y hace las cosas bien y se esfuerza en obedecerlo, llega un día donde Él trae un de repente. Y yo viví el de repente de Dios. Lo más importante fueron los cientos y cientos de mensajes que empezaron a llegarnos de diferentes partes del mundo. Pastor, yo me iba a suicidar, pero vi una prédica y Dios me devolvió la vida. Pastor, Dios me devolvió mi hogar. Pastor, Dios me devolvió mi familia. Pastor, quiero ir a una iglesia. Pastor, quiero buscar. Y yo dije: pero ¿qué es toda esta locura? ¿Sabe qué es todo eso? Que en medio del desierto Dios te va a procesar. Dios te va a llevar por lugares que tú no te alcanzas a imaginar. Pero si aprendes a hacer las cosas de manera correcta, llegará un día donde Dios va a cambiar tu historia y podrás levantar tus manos y decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y voy a hacer su perfecta voluntad hasta el último día de mi vida. Eso es lo que el desierto hace. Te enseña que lo más importante no son tus planes, sino los planes de Dios para tu vida. Hoy las cosas cambiaron. Hoy el Señor nos ha bendecido de una manera especial. Él me ha abierto puertas para ir a distintos lugares del mundo a predicar, a llevar su mensaje por otros sitios. El mismo niño que se crió en un pequeño apartamento donde tenía que fiar la comida, ahora es un pastor que lleva la palabra por muchos lugares. Mi papá no es pastor. Mi abuelo no fue pastor. Yo no heredé el ministerio. Mi papá es un maestro de construcción que nos sacó adelante pegando ladrillos y mezclando cemento. Mi mamá es una ama de casa que nos crió con mucho esfuerzo a mis 3 hermanos y a mí. Pero sabes, hubo un día donde yo aprendí que aunque yo estaba en medio de un desierto, aún en ese dolor, Dios quería encontrarse conmigo, porque Él tenía un propósito con mi historia. Y hoy te lo voy a decir a ti, querido hermano que me estás viendo. Hoy te lo voy a decir a ti, querida hermana que me estás viendo, que tal vez hoy estás pasando por una situación de dolor y de dificultad, que tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo, que tal vez hoy no comprendes lo que estás pasando. Si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu adversidad, si aprendes a hacer lo correcto en medio de tu dolor, Dios hará que ese desierto florezca para ti en el nombre de Jesús. Dios hará que esa tierra seca sea una tierra que tenga fruto en abundancia para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien me está entendiendo, dígame un fuerte amén, por favor, en esta noche. Yo voy a orar hoy por aquellas personas que dicen: pastor, yo estoy en este momento en un desierto. Yo estoy en este momento, como usted lo describía hace un ratito, con una angustia por el pasado que no se alcanza a imaginar, con una ansiedad por el futuro que usted no se alcanza a imaginar, y con un estrés en mi presente
en donde no he podido pensar con claridad y no sé lo que viene para mi vida. Hoy te digo en el nombre de Jesús, tu pasado se sana con perdón. Tu futuro se sana con fe, creyendo en las promesas de Dios. Pero tu presente se sana aprendiendo a disfrutar el día a día que Dios te entregó. ¿Sabe? Hay cosas que tal vez usted necesita, que usted le está pidiendo a Dios, que usted está esperando. En lugar de afanarse por eso, aprenda a disfrutar cada día y dígale: Señor, voy a vivir un día a la vez. ¿Qué debo hacer hoy? Voy a hacer lo correcto. Y pues que pastor, es que a fin de mes tengo que arreglar esto. Usted ocúpese de hacer la voluntad de Dios, que Dios se ocupa de hacer lo imposible sobre su vida. Usted ocúpese de darle el primer lugar a Dios, que Él se va a ocupar de lo que usted no puede resolver. Alguien tiene que decirme amén en este lugar.